Buenas noches, mi nombre es Kevin Alexis Mendoza Huitimea de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. El tema es la comunicación. La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal y la decodificación del mensaje y finalmente la interpretación del mensaje por parte del receptor. La comunicación general toma lugar entre tres categorías de sujetos principales, que son los seres humanos, los organismos vivos y los dispositivos de comunicación habilitados. Formas de la comunicación más importantes. Dependiendo de las clases de signos que se emplee, se diferencia la comunicación no verbal y la comunicación verbal. En muchas ocasiones, los signos verbales y los signos no verbales se combinan en un mensaje, dando lugar a formas mixtas de la comunicación. Un ejemplo sería un anuncio publicitario, el cine, etc. Si se atiende la relación que se establece entre emisor y receptor, se diferencia la comunicación unilateral y otra comunicación bilateral. Un ejemplo, la comunicación bilateral se produce cuando el receptor no se convierte en un emisor. Y la comunicación bilateral se produce cuando el receptor se puede convertir a su vez en emisor. La comunicación no verbal. La comunicación no verbal consiste en transmitir significados en la forma de mensajes no verbales. Se utiliza signos no lingüísticos. Un ejemplo de esto incluyen los gestos, las expresiones faciales, las expresiones corporales, el contacto visual, la manera de vestir y la áptica, que es la comunicación por medio del tacto. La comunicación verbal o comunicación lingüística es aquella que utiliza las palabras como signos. No puede ser aislada de una serie de factores para que sea efectiva. Lo que incluye la comunicación no verbal son las habilidades de escucha y la clarificación. El lenguaje humano puede ser definido con un sistema de símbolos o signos lingüísticos, conocido como lexemas y reglas gramaticales, en los cuales los símbolos son manipulados. La palabra lenguaje se refiere, además de las propiedades comunes del mismo, con estos signos se refiere además, se representan los objetos, y hechos de la realidad, y uniéndolos mediante las reglas de la gramática. Se construyen mensajes complejos, es decir, las oraciones con las cuales se representan pensamientos. En el caso de que dos personas hablen el mismo idioma, reconocerán signos que cada uno y su significado, de tal manera que evocará en la mente un pensamiento o una idea que es la que se querrá transmitir. La comunicación escrita. La comunicación escrita, a diferencia de la verbal, tiene otra manera de interacción entre emisor y receptor, produciéndose en el tiempo o incluso nunca. Aunque lo escrito puede perdurar a través de la historia, este tipo de comunicación se ha desarrollado gracias al impacto de las tecnologías y de la ciencia. Estos procesos de desarrollo se dividen en tres etapas: los pictogramas, como las formas más primitivas de escritura humana, el desarrollo de alfabetos en diferentes lenguas escritos sobre soportes físicos como la piedra, la cera, la arcilla, el papiro y finalmente el papel. Y por último, la información transmitida a través de medios electrónicos. La comunicación escrita requiere la habilidad interpersonal de procesar, escuchar, hablar, cuestionar, analizar y gestar y evaluar en tal manera que se posibilite la colaboración y la cooperación. Los malentendidos pueden anticiparse y resolverse a través de formularios, preguntas y respuestas, parafraseo, ejemplos, historias, etc. El objetivo y el propósito de la comunicación se puede denominar bajo la acción de informar, generar acciones, crear entendimiento o transmitir cierta idea. Los comunicadores tienen como función entregar información verídica y confirmada por más de tres fuentes. El esquema de proceso de la comunicación. Para entender mejor qué es un esquema. Un esquema es un patrón organizado de pensamiento o comportamiento
un conjunto estructurado o ideas preconcebidas. Es una estructura mental que representa algún aspecto del mundo. Y pues cada personalidad tiene su manera de ver el proceso de comunicación. Y aquí te daré algunos ejemplos de esquematizaciones del proceso de comunicación. El primer intento de esquematizar el proceso de comunicación es de Aristóteles. Aristóteles considera que esta tiene fines políticos, por lo que el objetivo de comunicar es la persuasión. El esquema de Aristóteles consta de tres simples palabras, que es quién dice qué a quién. Es muy simple, muy sencillo, pero a la vez muy completo. Otro ejemplo de un esquema que ya hemos visto más veces es del modelo de Laswell. Es un modelo que básicamente descriptivo, cuya finalidad es establecer los ámbitos de análisis de los actos comunicativos, los cuales podrían ser descriptos a partir de responder 5 interrogantes, que son quién, qué, en qué canal, a quién y con qué efecto. Esos son algunos ejemplos de los más importantes de esquematizaciones del proceso de la comunicación. Y pues obviamente cada uno de ellos tiene diferente punto de vista sobre lo que es. Cada uno le da su significado. Dentro de esto pues también están las barreras de la comunicación, que son obstáculos que dificultan la transmisión del mensaje entre el emisor y el receptor. En este tipo de interferencias están relacionadas con el significado de las palabras. Esto sucede cuando no entendemos una palabra en su contexto o le damos un significado erróneo. Para esto hay tres tipos de barreras. Bueno, tres de las más importantes porque hay más, que son física, semántica y fisiológica. Las físicas son circunstancias que dificultan la comunicación, tales como ruidos ambientales, obstáculos físicos como vidrios, paredes, cortinas, algo que distorsione o impidan el entendimiento. Las semánticas tienen que ver con el código, es decir, la lengua en la cual se inscriben los significados de las palabras, los gestos u otro tipo de signos. En la comunicación no verbal puede tener que ver con diferencias dialectales o idiomáticas. Quiere decir que depende del idioma que hable cada uno. Si obviamente uno no habla el mismo idioma que el otro, ahí va a haber interferencia y no se van a poder entender. Las fisiológicas, vinculadas a la configuración anatómica tanto del emisor como del receptor o receptores, lo que puede traducirse en condiciones médicas como sordera, mudez o alguna otra complicación, ya sea del emisor o receptor. Eh, las herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas de la comunicación tienen que ver completamente a lo que dice su nombre, a la tecnología. Las principales herramientas son los navegadores y la World Wide Web, que es el www, el correo electrónico, listas de correo y foros. Pero a lo largo del tiempo se han ido evolucionando todo este tipo de herramientas y tanto como se han evolucionado, también se han creado nuevas herramientas con las cuales podemos comunicarnos de una manera más rápida y mucho más sencilla que hace varios años atrás. Como por ejemplo, estas son que son las más conocidas en tiempos actuales y que son las de mayor impacto en la sociedad, como son Twitter, Google, YouTube, Facebook, y como estas hay muchas más que nos han ayudado a estar mejor comunicados, incluso con personas que no están cerca de nosotros. Y para mi propuesta de la mejora de la comunicación es, pues mi propuesta para mejorar la comunicación es que todas las escuelas, desde el nivel medio, se pueda acceder a clases de diferentes idiomas, tales como el inglés, francés, portugués, entre otras, como algún tipo de taller o simplemente como algunas clases extras para que desde pequeños se vayan interesando por todo lo que pueden lograr al saber más de un idioma, ya que te puedes involucrar con personas de diferentes lugares y con diferentes pensamientos y tal vez otros métodos, costumbres, etcétera, y no necesariamente lenguajes lingüísticos, sino también otro tipo de lenguajes como el de señas
o el braille, ya que son pocas las personas que pueden entender esos tipos de lenguajes por su complejidad y, y las personas con esas condiciones son un poco separadas de los demás al no poder tener una buena comunicación con el resto.